Eu tenho que falar para ele. Ya. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Ya están 28. Días, doctora. ¿Cómo están? Buen día, buen día. Ya están 28. Empezaremos, ¿ya? Con ustedes nos hemos quedado en los cortes de bulbo o ya hemos avanzado los cortes del bulbo o médula oblongada. ¿Qué dice? Nos hemos quedado ahí, doctora. Hay que avanzar los cortes, ¿no? Ya, vamos a empezar nomás la clase. Porque los cortes son algo complicados, entonces les voy a explicar bien los cortes, porque debo avanzar puente o protuberancia también en una parte, ¿ya? Entonces, después de haber hablado la configuración externa, la cara anterior, las caras laterales, la cara posterior donde está el cuarto ventrículo, el extremo superior con el surco bulbopontino y el extremo inferior donde está el entrecruzamiento motor. Eso hemos hablado en configuración externa. Lo que queremos saber es ahora la morfología interna, o sea, la configuración interna, porque cuando hemos avanzado médula, le hemos hecho a la médula, esto era la médula, dibujo así ya, es la médula de 45 centímetros de longitud. Le hemos hecho un corte transversal y hemos visto esto, astas posteriores, hemos visto astas anteriores, hemos visto el conducto central del epéndimo, hemos visto aquí, esto es sustancia gris, hemos visto sustancia blanca
Y en la sustancia blanca hemos hablado de haces, ascendentes, descendentes, hemos hablado de cordones, cordón anterior, cordón posterior y cordón lateral. Eso hemos avanzado cuando hemos hecho un corte transversal en la médula. Esta es la morfología de la médula. Sustancia gris en forma de una mariposa, de una H, y sustancia blanca periférica con haces, ascendentes y descendentes, con cordones anterior, posterior y laterales. Eso hemos visto de la médula. Ahora, sabemos que la médula oblongada es de la médula espinal. Ahora sabemos que la médula oblongada, esto es médula espinal, es una continuación de la médula espinal, no es una continuación superior. Queremos saber cómo es su morfología haciéndole un corte aquí, por ejemplo, en el entrecruzamiento motor. Yo le quiero hacer un corte aquí, justo en el entrecruzamiento motor. Esto se llama entrecruzamiento motor, este rojo que ven ustedes. Entonces, ese es el primer corte. Y se llama así, primer corte a nivel del entrecruzamiento motor. El segundo corte es sobre el entrecruzamiento motor, aquí. Y se llama así, segundo corte, entrecruzamiento sensitivo. ¿Por qué? Porque es más o menos a la altura de las astas posteriores aquí, porque todavía hay astas posteriores aquí. La morfología de la médula aún se mantiene aquí en esta parte inferior de la médula oblongada. Le echo un corte aquí, el primer corte, porque tiene casi la misma morfología, la médula oblongada de la médula espinal, y el segundo corte sobre el entrecruzamiento motor. El tercer corte aquí, y yo estoy viendo que es a nivel del nervio vago, la oliva vulvar que hemos hablado, y el hipogloso. Este es el tercer corte. ¿Cómo se llama? Tercer corte a nivel del complejo nuclear del vago y oliva vulvar. Así se llama el tercer corte. El cuarto corte, aquí, a nivel del nervio glosofaringeo, oliva vulvar y a nivel del hipogloso también. Entonces yo le voy a hacer 4 cortes para ver qué tengo en el primer corte. ¿Será que tengo esto? En el segundo corte, ¿será que tengo la misma morfología de la médula espinal? En el tercer corte, ¿qué voy a encontrar? En el cuarto corte, ¿qué? ¿Por qué? Porque en cada corte hay diferentes estructuras. No es esta misma que hay en la médula espinal. No, va cambiando, ¿ya? En el primer corte sí, la misma morfología de la médula espinal. En el segundo corte, más o menos la misma morfología de la médula espinal. Pero el tercer corte ya es diferente. Ya no hay esa morfología de estos dos cortes. Y el cuarto corte es parecido al tercer corte. Estos dos se parecen. Estos dos se parecen también. Listo. Ahora voy a empezar por el primer corte. Le vamos a hacer un corte aquí a nivel del entrecruzamiento motor. Entonces borramos. 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 Cambiamos de imagen. Esta es la imagen del primer corte. Mire. Sabemos que primero es aquí, médula espinal. Arriba es médula oblongada. Arriba es puente, arriba es mesencéfalo, aquí arriba es diencéfalo, aquí está el cerebro con su corteza cerebral. Hemos hablado de la corteza y las áreas que comandan todo el cuerpo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Para qué he dibujado aquí la corteza? Porque aquí está el cerebro. No es una continuación, todo esto se llama encéfalo. Sistema nervioso central y aquí el periférico con los nervios y los ganglios y los pares craneales. ¿Para qué he dibujado esto? Yo tengo aquí arriba la corteza. Vamos a suponer la corteza, esta corteza. De esta corteza están bajando fibras. Esas fibras en su conjunto forman haces. Ustedes saben, lo hemos llevado, que es un haz, que es un fascículo y que es un cordón. Esto hemos llevado. Haz, un conjunto de fibras homogéneas, mismo origen, misma terminación. Fascículo, conjunto de fibras, diferente origen, diferente terminación, y cordón, un número mayor de fibras. Ahora, estas fibras, así individuales, estas fibras están bajando de la corteza, estas rojitas, por ejemplo. De la corteza está bajando un 100% de fibras, un 100%. De este 100% se divide en dos grupos. Se divide así, en 90, miren, un número numeroso de fibras, 90%, y 10%, pocas, un número menor.
¿Por qué están bajando así? ¿Por qué están bajando así? ¿Y qué comportamiento tiene el 90% de estas fibras? ¿Y qué comportamiento tiene ese 10%? Eso quiero explicarles. El 90% está representado de rojo, el 10% representado de lila. Vamos a hablar del 90% de las fibras de la corteza cerebral, de esta corteza cerebral. ¿Qué pasa con este 90%? Desciende, desciende. ¿Y qué pasa? Al descender, se entrecruza. Miren, las del lado derecho están yendo al lado izquierdo, las del lado izquierdo al lado derecho. Eso están haciendo estas fibras que bajan de la corteza en un 90%. ¿Y cómo se entrecruzan? Ahora, estas fibras en el 90% ya no se llaman así nomás fibras, sino se llama haz piramidal cruzado. Entonces las fibras de la corteza que bajan al 90% se entrecruzan y forman el haz piramidal cruzado. Ahora esto se llama haz piramidal cruzado. ¿Ya? Haz piramidal cruzado. Ahora, quiero saber a qué nivel se entrecruza, a qué nivel de la sustancia gris. Quiero saber. Porque aquí hay sustancia gris, aquí está la H o en forma de alas de mariposa. Ahí está, alas extendidas de mariposa. ¿Qué pasa con este haz piramidal cruzado que se ha entrecruzado? ¿A qué altura de la sustancia gris? Yo estoy viendo aquí a las astas anteriores. Aquí está el asta anterior. ¿Cómo me doy cuenta que es el asta anterior? Es gruesa, corta y dentada, ¿no ve? En cambio, el asta posterior, delgada, larga y de superficie regular. Entonces, yo estoy viendo que el haz piramidal cruzado está viniendo por la cabeza de las astas anteriores. Aquí está. ¿Y qué va a hacer cuando pase por la cabeza de las astas anteriores? Las va a fragmentar, las va a decapitar. Las va a decapitar. ¿Saben lo que es decapitar, no ve? Bajar la cabeza. Ahí está. ¿Qué está haciendo? Está decapitando, está fragmentando a la cabeza del asta anterior. Miren, ahí está, a las dos astas anteriores. Y ahora esta cabeza, como se ha fragmentado, se ha roto porque el haz piramidal cruzado ha decapitado, ha fragmentado. Ahora esto se llama núcleo ambiguo. Está escrito aquí, núcleo ambiguo. Entonces, ¿de dónde nace el núcleo ambiguo? Fácil, de la fragmentación de la cabeza del asta anterior. De ahí nace. ¿Quién la ha decapitado? El haz piramidal cruzado cuando se ha entrecruzado. Entonces, ya sé de dónde nace el núcleo ambiguo, de la fragmentación o decapitación del asta anterior de la sustancia gris. Este núcleo ambiguo, ahora se llama así núcleo ambiguo, es así, es ovoideo, el núcleo ambiguo es así, se divide en 3 porciones, está escrito aquí, se divide en 3 porciones. Ahora, esta cabeza que está fragmentada y ahora es el núcleo ambiguo, se divide en 3 porciones, una porción superior, una media y una inferior. ¿Para qué se ha dividido? Porque aquí se va a originar, aquí yo voy a encontrar el origen motor de los pares craneales. ¿De cuáles? Del glosofaringeo, está escrito aquí también, del nervio vago y del nervio accesorio. Ahí está. Entonces, ya sé hasta aquí que en el primer corte a nivel del entrecruzamiento motor, yo tengo un contingente de fibras en un 90% que bajan de la corteza, se entrecruzan formando el haz piramidal cruzado. ¿Y qué hace este haz piramidal cruzado? Decapita, fragmenta el asta anterior de la médula espinal, formando el núcleo ambiguo. Y este núcleo ambiguo es el origen motor de 3 pares craneales, glosofaringeo, vago y accesorio. Ya nuestros próximos temas son pares craneales. Se van a acordar de este núcleo ambiguo. Ahora, eso es en relación al haz piramidal cruzado. ¿Qué pasa con el haz piramidal directo? Este 10% de fibras baja, desciende de la corteza. Miren, está descendiendo de la corteza. Es un contingente menor de fibras. Desciende por la corteza y pasa directamente por la sustancia gris. ¿A qué altura? A la altura del cordón posterior y astas posteriores. Ahí está, miren.
a la altura del cordón posterior y astas posteriores. Entonces, ahora, ¿cómo se van a llamar estas fibras? Si esto se llamaba haz piramidal cruzado porque se ha entrecruzado. Estas fibras que descienden directamente se van a llamar haz piramidal directo. Ahí está. El haz piramidal directo. Haz piramidal directo. Ahora, ¿qué pasa con este haz piramidal directo? Voy a cambiar de imagen para que ustedes me acompañen con la letra, por favor. Mientras yo voy explicando, ustedes van viendo también. Voy a sacar flechas. ¿Por qué? Porque es mucha letra y no puedo escribir, ¿ya? Entonces, está ya escrito. Ustedes van a ir leyendo mientras yo voy explicando el video. Sigo. Este haz piramidal directo, vamos a borrar un rato esto. Este haz piramidal directo, ¿qué va a hacer? Va a alterar la morfología de las astas posteriores y del cordón posterior. Mira, está descendiendo directamente, está bajando y está pasando por el cordón posterior y por las astas posteriores. Y se acordarán ustedes que aquí en las astas posteriores, aquí había en el surco posterolateral, surco longitudinal posterior, cordón posterior, raicillas sensitivas. Y esto es el cordón posterior. Aquí había un surco intermedio que le dividía en haz de Gol o grácil y haz cuneiforme o de Burdach. Esto hemos visto en la cara posterior de la médula. Y aquí estaba el asta anterior, aquí estaba la fisura media anterior, el surco anterolateral, el cordón anterior. Eso. Ahora, ¿qué pasa con este haz piramidal cruzado que ha bajado por el cordón posterior y las astas posteriores? Va a ser que este cordón aumente de grosor, se hincha, aumente de espesor y lo mismo con el asta posterior. Y como yo tenía aquí el haz grácil o de Gol, el haz cuneiforme o de Burdach, con el aumento del grosor, ¿ya? ¿Qué va a pasar? El haz de Gol va a formar aquí un núcleo que se va a llamar núcleo de Gol. Aquí va a formar el haz cuneiforme de Burdach, otro núcleo que se va a llamar núcleo cuneiforme. Y el asta posterior aquí va a formar otro núcleo que se va a llamar núcleo accesorio o espinal. ¿Ya? Núcleo accesorio o espinal. Entonces, miren lo que ha hecho. El haz piramidal cruzado ha decapitado a las astas anteriores, ha formado el núcleo ambiguo de donde nace el origen motor real del glosofaringeo vago accesorio. ¿Qué pasa con el haz piramidal directo? Desciende por el cordón posterior y astas posteriores y hace que los haces, el haz grácil, el haz cuneiforme y el asta posterior, aumenten de espesor, se tornen gruesos y formen tres núcleos. El haz de Gol forma el núcleo de Gol. El haz cuneiforme, el núcleo cuneiforme y el asta posterior va a formar un núcleo accesorio o espinal. Listo. ¿Qué más pasa en este corte? El primero, sigo con el primer corte. Ahí está, ¿no? El núcleo sensitivo espinal del trigémino. ¿Qué más pasa? Esta sustancia gris se va dorsalizando. ¿Qué quiere decir? Se va hacia atrás, miren, con la decapitación de las astas posteriores y con el haz piramidal directo. Esta sustancia gris se va dorsalizando. ¿Qué quiere decir? Se va atrás hacia el dorso, hacia atrás, y va a formar esto que está escrito aquí, que se llama formación reticular. Esta zona punteada, estos puntitos que ustedes están viendo negritos, se van a llamar formación reticular que está rodeando a la sustancia gris. Listo, esto es el primer corte. Esto es en el primer corte. Entonces, voy a hacer un resumen de todo lo que se ha formado y paso. El primer corte, entonces, el primer corte forma el haz piramidal cruzado, el haz piramidal directo, el núcleo ambiguo, de donde nace el glosofaringeo vago accesorio, el núcleo de Gol, el núcleo cuneiforme, el núcleo sensitivo espinal del trigémino y la formación reticular. Listo. Tengo los elementos del primer corte. Me voy al segundo corte. Esta es la imagen.
¿Dónde es el segundo corte? Otra vez aquí. El primer corte ya lo he detallado. El segundo corte es sobre el entrecruzamiento motor. Ahí. ¿Cómo se llama? Entrecruzamiento sensitivo. Entonces, aquí es el segundo corte sobre el entrecruzamiento motor. ¿Qué tengo? ¿Cuál es la morfología ahora de la médula oblongada? Es esta. ¿Qué pasa aquí? Hemos explicado que en el primer corte el haz de Gol ha formado su núcleo de Gol. Aquí está, su núcleo de Gol. Hemos dicho que el haz cuneiforme ha formado su núcleo cuneiforme. Y hemos dicho que se ha formado un tercer núcleo aquí, que era el espinal o sensitivo, pero que ahora se va a llamar núcleo accesorio cuneiforme. Voy a escribir aquí, accesorio cuneiforme. Entonces, cuneiforme. Entonces, digo, en el segundo corte que se llama entrecruzamiento sensitivo, está escrito aquí, ¿qué tengo? Al núcleo grácil, al núcleo cuneiforme y al accesorio cuneiforme. Ahora, ¿qué pasa con el núcleo grácil? Del núcleo grácil nacen fibras en forma de arco. Miren, del núcleo grácil nacen fibras en forma de arco. Del núcleo cuneiforme, fibras en forma de arco. Del núcleo cuneiforme, fibras en forma de arco. Ahí está. Ahora, estas fibras que han nacido de aquí, del núcleo grácil y del cuneiforme, y que tienen la forma de arco, se llaman fibras arqueadas internas. Estas. Fibras arqueadas internas. Entonces, ¿de dónde nacen las fibras arqueadas internas? Del núcleo grácil y del núcleo cuneiforme. Sigo. ¿Qué pasa con estas fibras arqueadas internas? Se entrecruzan, miren, las del lado derecho al lado izquierdo, las del lado izquierdo al lado derecho, y ascienden, suben, ascienden, suben, y que forman el lemnisco medial. El lemnisco medial, ahí está, el lemnisco medial. ¿Qué función tiene el lemnisco medial? Este lemnisco se encarga de captar los impulsos, esos estímulos de la sensibilidad profunda consciente táctil. ¿Qué quiere decir sensibilidad? Ya sabemos que las astas posteriores, porque aquí yo estoy viendo las astas posteriores, son sensitivas y les he dicho que el término sensitiva quiere decir tacto, calor, frío, dolor, porque con el tacto nosotros tocamos si una superficie está caliente, está fría, si me causa dolor, porque mediante el tacto podemos captar esos estímulos dolorosos o también de cosquilleo, prurito, les he dicho que se llama, ¿no? Prurito, hormigueo. Entonces, de eso se encargan este lemnisco medial. El lemnisco medial va a captar esos impulsos, esos estímulos de la sensibilidad profunda consciente. O sea, cuando uno está despierto, que ¿no? Como ejemplo, ahorita, ¿no? Por ejemplo, ustedes están despiertos, puede ser que estén, qué sé yo, agarrando su celular y su celular ya está caliente. ¿Por qué? Porque está enchufado, qué sé yo, al interruptor, está caliente y están con la mano tocando, ¿no? Está esos estímulos, esos receptores que hay en la piel que se llaman de Ruffini y Pacini, están captando eso y van a llevar a través de este lemnisco medial, van a llevar al sistema nervioso. ¿Para qué? Para que el sistema nervioso envíe una respuesta y diga, el celular ya está caliente. Entonces desenchufaré el cargador. ¿Para qué? Para que enfríe mi celular, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque con la mano estoy percibiendo que está caliente. Listo. Entonces, mire, hasta aquí. El segundo corte es a nivel del entrecruzamiento sensitivo. ¿Qué quiere decir? ¿A qué altura? Ya sabemos que las astas posteriores son las astas sensitivas que captan calor, frío, dolor. Entonces, a este nivel el segundo corte. ¿Qué tengo en este segundo corte? El núcleo grácil aumentado de tamaño, el núcleo cuneiforme igual incrementado de tamaño, y de estos núcleos nacen fibras arqueadas. ¿Por qué se llaman arqueadas? ¿Por qué? Porque tienen esa forma de arco, se llaman fibras arqueadas internas, están aquí adentro.
Y estas fibras arqueadas internas se entrecruzan, las del lado derecho van al lado izquierdo, las del izquierdo al lado derecho, ascienden y forman el lemnisco medial que se encarga de captar esos impulsos de la sensibilidad profunda, consciente, táctil. Listo. ¿Qué más se forma? ¿Qué más? Me falta hablar del accesorio cuneiforme, de este. ¿Qué pasa con el núcleo accesorio cuneiforme? No está ahí de nada. De este núcleo también nacen fibras, así en forma de arco. Así, en forma de arcos. ¿Y qué se van a llamar? Fibras arqueadas externas. Si estas eran las internas, aquí adentro. Aquí afuera se formarán las fibras arqueadas externas. Tienen forma de arco y se llaman fibras arqueadas externas. Ahí están. Entonces, tengo que del núcleo accesorio cuneiforme nacen las fibras arqueadas externas que descienden. Estas ascendían para formar el lemnisco medial. Estas fibras arqueadas externas se encargan, si estas se encargaban el lemnisco medial de la sensibilidad profunda consciente, las arqueadas, como están afuera, se van a encargar de la sensibilidad profunda inconsciente. Aquí está. Las fibras arqueadas externas que nacen del núcleo accesorio cuneiforme, esas se encargan de la sensibilidad profunda e inconsciente. ¿De quién? Del miembro superior, o sea, de los miembros superiores, de las manos, antebrazo, brazo, hombro, del cuello y del segmento superior del tronco, o sea, del dorso, ¿no es cierto?, del tronco. Entonces, estas fibras arqueadas externas van a captar esos estímulos de la sensibilidad, se encargan de la sensibilidad profunda, inconsciente, miembros superiores, cuello y segmento superior del tronco. Inconscientemente, quiere decir, ¿no? Cuando uno está inconsciente, ¿qué quiere decir? Durmiendo, por ejemplo, ¿no? Inconsciente. Listo. ¿Qué más tengo en este segundo corte? Falta todavía. ¿Qué más tengo? Voy a encontrar, ya he detallado el núcleo grácil, el núcleo cuneiforme, las fibras arqueadas internas, el lemnisco medial, el núcleo accesorio cuneiforme, con las fibras arqueadas externas que se encargan de la sensibilidad profunda inconsciente. ¿Qué más tengo en este corte? Estas fibras arqueadas internas, cuando se han entrecruzado y han formado el lemnisco medial, ¿qué están haciendo? Están decapitando la cabeza del asta posterior. ¿Se acuerdan? El as piramidal cruzado que ha hecho, ha decapitado las astas anteriores y ha formado esto que se llamaba núcleo ambiguo, de donde nacía glosofaringeo vago accesorio. Ahora, estas fibras arqueadas internas están decapitando a las astas posteriores, ya también aquí están las posteriores, y las están decapitando solo la cabeza, la cabeza. ¿Y qué se va a formar ahora de esta cabeza? Porque aquí la cabeza del asta anterior formaba el núcleo ambiguo, de donde nacía glosofaringeo vago accesorio. Y la cabeza del asta posterior es decapitada por las fibras arqueadas internas. ¿Y qué se va a llamar ahora? Núcleo sensitivo espinal del quinto par. Entonces, cuando yo diga, ¿de dónde nace el núcleo sensitivo espinal del quinto par? Ustedes me van a decir, de la fragmentación o decapitación del asta posterior o asta sensitiva. Han decapitado el asta posterior o sensitiva y han formado el núcleo sensitivo espinal del trigémino, del quinto par. ¿Qué más ha pasado en este corte? Esta zona punteada que ustedes ven es la formación reticular. Es la formación reticular. ¿Qué más voy a ver? El conducto central o del epéndimo se va dorsalizando, dice, se va a ir hacia atrás. Aquí está. Se va a ir hacia atrás. Listo, entonces, segundo corte, resumen del segundo corte. Tengo el núcleo grácil, el núcleo cuneiforme, de donde nacen las fibras arqueadas internas. Estas se entrecruzan, ascienden y forman el lemnisco medial, que se encarga de la sensibilidad profunda, consciente, táctil, grosera, protopática y vibratoria.
Ahora, del núcleo accesorio cuneiforme nacen las fibras arqueadas externas que se encargan de la sensibilidad profunda e inconsciente, miembros superiores, cuello y porción posterior y superior del tronco. ¿Qué más se ha formado? Las fibras arqueadas internas al entrecruzarse han decapitado a la cabeza del asta posterior, formando el núcleo sensitivo espinal del quinto par. Se ha formado ya aquí la formación reticular y se ha dorsalizado, se ha ido hacia atrás el conducto central o del epéndulo. Esto era segundo corte. Tercer corte. Tercer corte. Esto es el tercer corte. Ahora quiero mostrarles antes a qué nivel es, para que no se pierdan, por favor. Espero que me estén atendiendo bien. Tercer corte, aquí. A nivel del nervio vago, de la oliva vulvar y del hipogloso. Tercer corte. Entonces, ¿qué voy a ver? Obvio. Veré los núcleos del vago, veré a la oliva vulvar, veré al núcleo del nervio hipogloso, y quiero saber qué otros núcleos de otros pares craneales voy a encontrar. Pero desde ya voy a encontrar los núcleos del nervio vago, que son 5. Voy a encontrar un solo núcleo del hipogloso y quiero saber qué núcleo de qué par craneal más voy a encontrar. Ya les menciono que voy a encontrar el trigémino. ¿Por qué? Porque desde aquí he encontrado el núcleo espinal del trigémino, desde el segundo corte. Entonces, aquí en el tercer corte va a permanecer el núcleo espinal sensitivo del quinto par del trigémino. Listo. Entonces, me voy a la imagen del quinto par. Ay, del quinto par, digo, el tercer corte. Este tercer corte han hecho en la práctica, ya de memoria, los de la práctica estoy llevando en la teoría, estoy llevando en la práctica, estoy llevando en todo lado. Tienen que aprender muy bien estos cortes, ¿ya? Este es el tercer corte a nivel del complejo nuclear del nervio vago, de la oliva vulvar y del hipogloso. Ahí está. Entonces, ¿qué voy a ver? Voy a ver todo lo que ven de colorcito, rojo, azul, verde, rojo, azul, verde. Son formaciones grises. ¿Qué quiere decir? Esa sustancia gris que tenía la forma de una H o de unas alas de mariposa, así. Esta sustancia gris se ha ido fragmentando, se ha fragmentado, se ha separado por la decapitación de las astas anteriores, de las posteriores, se ha fragmentado y se han formado estos núcleos de estos pares craneales, se ha formado esto. Ahora, les voy a hablar cuáles son las formaciones grises, estos núcleos. Desde ya he dicho que voy a encontrar 5 núcleos del vago. ¿Por qué? ¿Por qué 5? ¿Por qué no solo uno como el hipogloso? ¿Por qué? Porque el nervio vago cumple varias funciones. No es un nervio solo motor. Es sensitivo y es vegetativo. ¿Qué quiere decir? Va a ir a dar motricidad al músculo esquelético. Se va a encargar de la sensibilidad, calor, frío, dolor, y es vegetativo. ¿Por qué? Porque va a ir al músculo liso, al músculo involuntario, va a ir a glándulas. Entonces, tiene varios núcleos de origen. ¿Cuáles son esos núcleos? Está escrito aquí. El 1, el núcleo ambiguo. Ya sabemos que del núcleo ambiguo, del extremo superior, nace el glosofaringeo, del medio el vago, del inferior el accesorio. Entonces estoy viendo este núcleo que se llama núcleo ambiguo. Ahí está. 2, el fascículo solitario. Este verdecito es el fascículo solitario. Es la parte sensitiva. ¿Ya? Ya tengo la parte motora. Hemos dicho que si esto se ha formado del asta anterior, el núcleo ambiguo del asta anterior, sabemos que el asta anterior es motora, entonces el origen motor es el núcleo ambiguo. El sensitivo, el fascículo solitario. El gustativo no está aquí en el dibujo. Yo le voy a poner aquí con azul y le voy a poner número 3. Este es el núcleo gustativo. El 4 es este y este es el 5. El 4 es el núcleo dorsal del vago o visceromotor. Y este es el núcleo viscerosensitivo. Estos dos núcleos son los vegetativos, ¿ya? El núcleo dorsal del vago
y el núcleo que se encuentra al lado del dorsal del vago que se llama viscerosensitivo. Entonces, tengo 5 núcleos de donde nace el nervio vago. Eso me está queriendo decir el tercer corte. ¿Cuáles son? El núcleo ambiguo, el fascículo solitario, el núcleo gustativo, el víscero motor y el víscero sensitivo del dorsal del vago. Ahí está. ¿Listo? Tengo los 5 núcleos, de ellos nacen las fibras formando el nervio vago. Ya tengo un detalle, un núcleo. O un par craneal con 5 núcleos. El otro, le voy a poner 6, es el núcleo del nervio hipogloso. ¿Por qué tiene un solo núcleo? Porque el nervio hipogloso es un nervio motor. Le llaman el nervio motor de la lengua. ¿Ya? El nervio motor de la lengua. Es el nervio del habla. ¿Ya? Porque gracias a la lengua también puedo hablar, ¿no es cierto? Entonces, el nervio hipogloso, solo tiene un núcleo, que es un núcleo motor. Entonces, yo voy a encontrar el núcleo del nervio hipogloso. 7, voy a encontrar el núcleo sensitivo del quinto par. Ahí está. Yo he encontrado ya este núcleo en el segundo corte, se mantiene en el tercero. Aquí está el núcleo sensitivo espinal del quinto par que nace de la decapitación de la cabeza del asta posterior. Ahí está el sensitivo espinal del quinto par. ¿Qué más tengo? Tengo 8, la formación del cuarto ventrículo. Aquí está 4. Entonces se ha formado el cuarto ventrículo en el tercer corte. 9, tengo esto que tiene la forma de una herradura, de una U, así, de una U. Se llama complejo olivar principal y esto que está fragmentado, complejo olivar accesorio. Este es el complejo olivar principal, grande, en forma de U. El complejo olivar accesorio, fragmentado, pequeño. ¿Qué función tiene ahora? Aquí, mientras yo les vaya explicando, ustedes van a ir, voy a borrar un ratito porque he escrito garabatos y dibujado, para que no se confundan. Voy a explicarles sobre la oliva vulvar y sus funciones. Esta oliva que mide 5 por 15 milímetros. ¿Qué quiere decir 15 milímetros? La oliva vulvar tiene así, ¿no ve esta formita? Es esta, a ver, para que me entiendan los que no me están comprendiendo. Esto es la oliva vulvar que mide 15 milímetros de longitud por 5 milímetros de diámetro. Ahí está. Esto se ve en el tercer corte. Es esto. Me pasa. Esto. ¿Qué función tiene esta oliva? Tiene funciones de conexión con otras estructuras del sistema nervioso para cumplir funciones mixtas, ¿ya? Por ejemplo, se va a conectar a través de fibras aferentes. ¿Qué quiere decir? Las que llegan. Esta está llegando. Es una fibra aferente. ¿De dónde está llegando? ¿Qué está debajo del bulbo? La médula espinal. La médula espinal está debajo de la médula oblongada o bulbo. Entonces yo le voy a poner médula espinal. Estas fibras que vienen desde la médula espinal a la oliva, que son aferentes, están viniendo, se llaman fibras espino-olivares. Ahí está escrito. ¿Por qué se llaman? Le voy a poner uno. ¿Por qué se llaman fibras espino-olivares? Porque están yendo de la médula espinal a la oliva vulvar. Ahora, yo voy a encontrar aquí arriba la corteza, ¿saben? ¿No ven? Médula oblongada, puente, mesencéfalo, diencéfalo, cerebro, corteza. De la corteza van a llegar fibras a la oliva, aferentes también. Son 4 aferentes las que llegan. ¿Qué se van a llamar estas fibras de la corteza? Se van a llamar pues córtico-olivares de corteza. Córtico-olivares, de la corteza a la oliva. Ahora, yo voy a encontrar aquí, le voy a dibujar así a los ganglios basales, una parte, una estructura del sistema nervioso. Y van a venir fibras de los núcleos basales a la oliva. ¿Cómo se van a llamar? Estrio-olivares. ¿Por qué? Porque están viniendo
que los núcleos basales aquí a la oliva vulvar se llaman estrio-olivares. Otras, yo voy a encontrar, lo voy a dibujar de rojo, ya vamos a llegar a mesencéfalo. En mesencéfalo les voy a explicar un núcleo rojo, estoy dibujando un núcleo rojo, y es de esta estructura van a llegar fibras aferentes a la oliva vulvar y que se van a llamar de rojo fibras rubro-olivares, fibras rubro-olivares. Entonces, miren, esta oliva había sido tan importante porque mantiene conexiones con otras estructuras a través de fibras aferentes. ¿Cuántas? 4. 2 era esto, ¿no? 1, las espinolivares. 2, las corticolivares. 3, las estrio-olivares. Y 4, las rubro-olivares. Estas son las fibras aferentes, las que llegan. Ahora, el término eferente quiere decir las que salen de la oliva. Vamos a hacer de un color rojo. Las que salen ahora de la oliva. De aquí, de la oliva aquí. Esto se llama formación reticular, que ya ha nacido desde el segundo corte. Les he dicho, esta zona punteada se llama formación reticular. ¿Saben qué importancia tiene la formación reticular? Ahí está el centro de la respiración. Ahí. Gracias a esta formación reticular yo puedo inspirar y puedo expirar. ¿No ven? Entonces, se encarga de la respiración, esta formación reticular, ya se forma en el segundo corte de la médula oblongada, en el entrecruzamiento sensitivo, ahí se ha formado. En el tercer corte se mantiene. Ahora, de la oliva está saliendo una fibra eferente y está yendo a la formación reticular. ¿Cómo se va a llamar? Olivo reticular. ¿Por qué? Porque ahora está saliendo de la oliva. Este llegaba, era espino olivar. Este está saliendo de la oliva a la formación reticular, olivo reticular. Ahora, de la oliva a la médula espinal, que se va a llamar olivo espinal, olivo espinal, olivo reticular. Solo son 3, me falta una más y con eso termino. A los lados del bulbo y puente está el cerebelo, aquí está el cerebelo, cerebelo. De la oliva al cerebelo, las fibras olivo-cerebelosas. Solo son 3 fibras eferentes que salen de la oliva para hacer su conexión. Las olivo-reticulares, las olivo-espinales, las olivo-cerebelosas. La oliva está mandando información a la formación reticular, a la médula espinal y al cerebelo para la coordinación, a la médula espinal para la función motora, sensitiva, vegetativa, a la formación reticular, también para la respiración. Listo. ¿Qué más tengo ahora? Todo lo que he detallado eran formas, o no eran, no hay término eran, son formaciones grises. ¿Qué quiere decir? Sustancia gris. Ahora, ¿se acuerdan? Hasta posterior, astas anteriores, conducto central del epéndimo y sustancia blanca. ¿Se acuerdan que aquí está el cordón anterior con haces ascendentes descendentes, que son 6, un ascendente, 5 descendentes? El cordón posterior solo con 2 haces, el haz grácil, el cuneiforme de Burdach, y el cordón lateral, a ver, con 3 ascendentes y 4 descendentes aquí, haces. Son estos, que han cambiado su morfología. ¿Por qué? Porque estaban aquí los en el cordón anterior, estaban aquí en el cordón posterior y en el cordón lateral. Los del cordón lateral se han mantenido. Estos haces del cordón lateral, porque este es el cordón lateral, se han mantenido. Pero del cordón anterior y posterior están aquí. Aquí están, ¿ya? Entonces han cambiado los haces, su morfología, su situación. Ahora, yo quiero hablar de formaciones blancas. Estos haces están en la sustancia blanca. Entonces yo voy a hablar estos cuadraditos que ustedes ven, este rectángulo, este triángulo y estos rectángulos están representando a estos haces ascendentes y descendentes. ¿Cuáles son?
Este 1, yo voy a ir poniendo números y ustedes van a ir leyendo al lado, ¿ya? Tengo aquí el fascículo longitudinal medio, 1. El 2, el haz espinotalámico anterior, 2. El 3, el haz tectoespinal. El 4, el lemnisco medial. El 4, el lemnisco medial. El 5, el haz córtico oculocefalogiro. Aquí está. Este nombrecito parece un trabalenguas, ¿no? Pero tienen que aprender así. El haz córtico oculocefalogiro. ¿Qué quiere decir? Que este haz viene desde la corteza. ¿Para qué viene desde la corteza? Aquí a la médula oblongada para el movimiento conjugado de los ojos. Ustedes pueden girar, ¿no es cierto? Los ojos de arriba a lateral, abajo y medial. Pueden girar, a ver, van a girar los ojos. Este haz se encarga de eso, del movimiento giratorio conjugado de los ojos. Por eso se llama haz córtico oculocefalogiro. Y de estos haces ya hemos hablado sus funciones. El lemnisco medial, repetimos, sensibilidad profunda, consciente, táctil, vibratoria, ¿no ven? Protopática. Y hemos hablado del tecto espinal, hemos hablado del espino talámico anterior, que tienen función de motora extrapiramidal. Listo, me voy aquí a estos otros haces. Está escrito aquí al lado, van a leer también, y tengo así. El haz espinocerebeloso dorsal directo o de fleshing que hemos visto en el cordón lateral de la médula, aquí. El haz espinocerebeloso ventral cruzado o de Gowers, ¿no? Hemos encontrado este que se llama rubro espinal, el 3, el rubro espinal, y el 4, el espino talámico lateral con su función motora extrapiramidal. Listo. Tengo a las formaciones blancas, entonces, espino cerebeloso dorsal directo, espino cerebeloso ventral cruzado, rubro espinal, espino talámico lateral. Y no se van a olvidar de esto que es la formación reticular, por favor. Entonces, esto es el tercer corte. Núcleos, en resumen, ¿qué núcleos de los pares craneales he encontrado? 5 núcleos del vago, ambiguo, fascículo solitario, gustativo, visceromotor, viscerosensitivo del vago, núcleo del nervio hipogloso, núcleo sensitivo espinal del trigémino. He visto la formación reticular, la oliva vulvar con sus conexiones a través de fibras aferentes, eferentes, y la formación del cuarto ventrículo. Formaciones blancas, todo lo que ven cuadradito y rectángulos, ya los cuadraditos. Y ya saben, esos haces están escritos aquí. Todo esto yo les voy a pasar por WhatsApp, por favor. Listo, borramos. Este era el tercero, el último corte. El último corte a este nivel. Les estoy explicando bien este tema, entra harto al examen. El cuarto corte, aquí, a nivel del glosofaringio, de la oliva y del hipogloso. Entonces no va a cambiar mucho la morfología de este corte. ¿Por qué? Porque en vez de ver los núcleos del vago, voy a ver los núcleos del glosofaringio, voy a seguir viendo el núcleo del hipogloso, voy a seguir viendo el núcleo espinal sensitivo del quinto par, voy a seguir viendo la oliva vulvar y sus conexiones, y voy a seguir viendo los haces y fascículos. Entonces me voy a ese corte, cuarto corte. Este era el tercero, cuarto. Aquí está el cuarto. Ay, un ratito vamos a borrar, ya vamos a borrar. Este es el cuarto corte. Ahí está. No cambia mucho la morfología, ¿no es cierto? Vamos a encontrar los núcleos de los pares craneales, formaciones grises se llaman, porque son núcleos de pares craneales que han nacido a partir de la fragmentación de la sustancia gris de la médula, estos cuadraditos y rectángulos de los haces y fascículos de la sustancia blanca. Ahora, ¿qué núcleos tengo? Se supone que estoy viendo los núcleos del glosofaringio. ¿Cuáles son? Ya hemos hablado, el núcleo ambiguo. ¿Por qué? Porque aquí está el glosofaringio, aquí está el vago, el accesorio. Entonces voy a seguir viendo el núcleo ambiguo. ¿Cuál es? Este, el 1. 2, voy a encontrar el fascículo solitario. Es este verdecito que ya hemos dicho, fascículo solitario. 3, voy a ver el salivatorio.
y aquí falta 1, 4, el víscero, el paramediano posterior o víscero motor. ¿Por qué? ¿Por qué 4 núcleos? ¿Por qué 4? Porque este par craneal, así como el vago, ¿qué funciones he dicho que tiene el vago? Motora, sensitiva y vegetativa. El glosofaringeo también tiene función motora, va a ir a dar motricidad al músculo esquelético voluntario, sensitiva a través de los receptores calor, frío, dolor, y vegetativa, músculo liso involuntario, vísceras, glándulas, ¿no? Seno carotidio, glomo carotidio, eso quiere decir. Entonces, este nervio no puede nacer de un solo núcleo. ¿Por qué? Porque es un nervio mixto. Tiene que tener origen motor, origen sensitivo y vegetativo. Entonces, nace a partir de estos núcleos. Motor, núcleo ambiguo. Sensitivo, fascículo solitario. Vegetativo, salivatorio inferior, paramediano posterior. O víscero sensitivo y víscero motor. Cualquiera. Listo, tengo los 4 núcleos del nervio vago. Ahora, tengo el núcleo del hipogloso. Le voy a poner número 5. Ahí está, el núcleo del hipogloso. Y está el nervio hipogloso. Sigo encontrando, le vamos a poner 6, el núcleo sensitivo espinal del trigémino. En este corte continúa el núcleo espinal del trigémino. Sigue la formación reticular, le vamos a poner 7. Sigue la oliva, pero ya acá está solo el complejo olivar principal. Ya no está el complejo olivar accesorio cuando se ha fragmentado. Esto ya no está. Solo está el complejo olivar principal. ¿Qué más? Sigue el cuarto ventrículo. Listo. Formaciones grises. Formaciones blancas. Continúan. Aquí está el fascículo longitudinal medio, el haz espinotalámico anterior, el haz tectoespinal, el lemnisco medial, el haz córtico-óculo-cefalogiro, el espino cerebeloso dorsal directo, el espino cerebeloso ventral cruzado, el haz rubroespinal, el espino talámico lateral. Siguen las formaciones blancas. Entonces repasan en el tercer corte lo mismo en el primero. Aquí lo mismo, solo 4 núcleos del glosofaringeo. Listo, este era el último corte. Con esto habríamos terminado la morfología interna, la configuración interna de la médula oblongada o bulbo. Ahora, les voy a explicar esta parte que es bien importante. Esto también es bien importante para ver el seno carotidio y cómo actúa como varoreceptor, como quimioreceptor, ¿ya? Vamos a hablar del glosofaringeo y del vago. ¿Se acuerdan ustedes? Aquí está el arco aórtico, el tronco brachiocefálico, la arteria subclavia derecha, la carótida común derecha, bifurcándose en carótida externa y carótida interna. ¿Se acuerdan que aquí, en la bifurcación de la arteria carótida externa e interna, había un elemento llamado seno carotidio? Seno carotidio. Atrás era glomo, pero yo solo estoy hablando del seno carotidio. Ahora, en este seno carotidio actuaba como varoreceptor. ¿Qué quiere decir? Controla la frecuencia, la presión arterial. ¿Lo ven? Mantiene la presión, regula la presión arterial a través de los varoreceptores. Ahora, también se encarga de la frecuencia cardíaca. ¿Dónde? Aquí en el arco aórtico. ¿Por qué? Porque yo voy a encontrar 2 nervios, ¿ya? Este nervio que se llama de Ehring, que está yendo aquí al seno carotidio a través del glosofaringeo y vago, y otro que se llama de Sion, que está yendo al arco aórtico. Aquí está, de Ehring y el de Sion a través del vago. Entonces, esto quiero explicarles. Los nervios de Ehring recogen los impulsos para mantener la presión arterial a partir del glosofaringeo, aquí en el seno carotidio. Los nervios de Sion ya van a mantener la frecuencia cardíaca aquí, recogiendo esos estímulos en el arco aórtico a través del nervio vago. Y luego lo van a llevar al bulbo, y el bulbo tiene que recibir la información
procesar, analizar y enviar una respuesta. ¿Por qué? Porque si mi presión arterial ha subido, estos nervios de Ehring han captado ese impulso, ha subido la presión arterial a 140/90, entonces esa información va a ir al bulbo a través del nervio glosofaringeo. Ahora, los de Sion van a recoger esos estímulos aquí del arco aórtico. ¿Por qué? Porque aquí llega el nervio vago y recoge esos estímulos de la frecuencia cardíaca. ¿Cuánto es lo normal de la frecuencia cardíaca? 60. ¿A cuánto es? ¿Cuánto es lo normal de la frecuencia cardíaca? 60-100, ¿no? Entonces, estos nervios de Sion a través del vago van a captar y van a llevar esa información aquí al bulbo. Entonces, ¿dónde se encuentran el nervio de Ehring? Aquí en el seno carotídeo. De Sion, arco aórtico. ¿Con quién actúa el nervio de Ehring? Con el glosofaringeo. El de Sion con el nervio vago. Recogen esos estímulos. Aquí el de Ehring, en la presión arterial, y los de Sion, la frecuencia cardíaca. ¿Listo? Listo, esto les he explicado. Ahora me falta explicarles algo más. Aquí en el bulbo tenemos centros vegetativos de importancia propios. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Aquí está. Tenemos el centro respiratorio. Ya hemos hablado. ¿Dónde estaba? En la formación reticular. Les he dicho, el centro de la respiración está en la formación reticular. Esa zona punteadita así, con puntitos negros. El centro vasomotor. ¿Qué quiere decir? La aceleración y desaceleración del corazón. La frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca. El centro del vómito, ya sabemos dónde está, en el área postrema que hemos hablado, ahí en el cuarto ventrículo, en el bulbo. Y el centro de la tos y el centro del hipo. Para los brasileros, hipo, en Brasil conocen como soluço, nosotros llamamos o conocemos como hipo. Entonces, el centro de la tos y del soluço o del hipo está aquí en el bulbo o médula oblongada. Listo, con esto hemos terminado bulbo. Miren qué importante había sido este tema. Es un tema algo complejo, pero es el tema más largo, pero es el tema más importante. Ahora vamos a avanzar puente hasta donde llegue, ¿ya? Son las 10, nos falta todavía media hora. Un momentito, voy a compartirles ahora la presentación de puente. Ah, está abierto ya. Puente, médula oblongada, esto es. El puente es un poco más sencillo, ¿ya? A ver. Para que no se pierdan siempre. Espérenme un momentito. Espérenme un momentito. Ya, ahora sí. Ya. ¿Están viendo mi pantalla con puente o protuberancia, dice? ¿O no pueden ver? Sí, doctora. Doctora, se ve. Ah, ya, bien. Pero no sé por qué no puedo escribir. Quiero escribir y no me sale la opción. No sé por qué. A ver, espérenme un momentito. Ah, ya está. El internet lo que estaba. Ya, ahora sí. El puente. Ahora, para que me entiendan, ¿ya? Hemos hecho médula espinal aquí abajo y he hecho médula oblongada. Ahora vamos a hacer puente y luego nos toca mesencéfalo. Con esto vamos a terminar. Puente, aquí estoy, a un paso de terminar. Puente. El puente se encuentra entre el bulbo, médula oblongada y el mesencéfalo. Aquí está, miren, el bulbo y el mesencéfalo. Ahí está. ¿Cuál es el límite para decir puente? Yo estoy viendo aquí un surco bien famoso que lo hemos estudiado, que se llama surco bulbopontino. ¿Por qué? Porque está separando el bulbo del puente. Se llama surco bulbopontino. Ahora, estoy viendo aquí arriba, estoy viendo otro surco que me está diciendo hasta aquí es puente. Esto es mesencéfalo. Y este surco se llama ponto mesencefálico. Ponto mesencefálico.
o ponto peduncular le llaman. ¿Por qué? Porque estos son los pedúnculos cerebrales. Entonces se llama ponto peduncular o ponto mesencefálico, cualquiera. Y ya tengo al puente. Ahora, este puente, igualito que el bulbo, tiene cara anterior, tiene caras laterales, tiene atrás cara posterior, tiene extremo superior, tiene extremo inferior. Entonces vamos a detallar cara anterior, cara posterior y vamos a detallar extremos también. ¿Ya? Extremos también vamos a detallar. A ver, vamos a empezar por la cara anterior. La cara anterior, antes, ¿por qué le llaman puente? ¿Por qué le llaman puente? Porque tiene el aspecto de un puente. Ustedes conocen los puentes, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Quién le ha dado este aspecto de puente? Fibras. Fibras que vienen, aquí está el cerebelo, les he dicho. Aquí está, miren, esto es el cerebelo. Del cerebelo aquí al puente están viniendo fibras transversales. De las pirámides vulvares están subiendo fibras longitudinales, de aquí de las pirámides vulvares. Estas fibras transversales llamadas pontocerebelosas y estas fibras longitudinales llamadas piramidales le dan ese aspecto de puente, por eso le han puesto puente o protuberancia anular. ¿Ya? Puente o protuberancia anular. Ahora, en esta cara anterior yo voy a encontrar este surco que se llama surco basilar. Voy a poner numerito. 1. Se llama surco basilar. Así es conocido como surco basilar. ¿Por qué? Porque aquí descansa esto que se llama tronco basilar. ¿Y de dónde ha nacido? ¿Se acuerdan de la arteria subclavia que va a entrar a su examen el día lunes? La arteria subclavia izquierda, la arteria subclavia derecha. Hemos dicho que a partir del borde superior de la subclavia nace esta arteria. ¿Qué arteria es, jóvenes? Del borde superior de la arteria subclavia, una arteria gruesa que asciende, sube por los agujeros transversos de las cervicales, se une y forma el tronco basilar, les explica. ¿Qué arteria es, jóvenes o señoritas? Vertebral. Muy bien, la arteria vertebral. Eso, qué bien. Vertebral. Esta será la vertebral del lado izquierdo, la vertebral del lado derecho. Ascienden, les he dicho, entran al agujero magno, se fusionan, se unen y forman el tronco basilar. Este tronco basilar está descansando en este surco, por eso le han puesto surco basilar. ¿Qué más voy a encontrar? A los lados, estas formaciones convexas, donde se están entrecruzando las fibras transversales con las longitudinales, o sea, las pontocerebelosas, porque son del puente al cerebelo, o las piramidales, las que suben de las pirámides vulvares. Estas fibras forman esto que tiene forma convexa, que se llama rodetes pontinos. Le vamos a poner 2. Estos son, la flechita está aquí, se llaman rodetes pontinos. ¿Qué más estoy viendo en la cara anterior? Donde vean esta imagen 1, 2, 3, es el trigémino. Es el trigémino. Y estoy viendo que a estas 3 raíces o nervios sensitivos se está aumentando uno de rojo que nos asegura que es la raíz motora. Entonces estoy viendo la emergencia del quinto par. Ahí está, 3. La emergencia del quinto par estoy viendo. Surco basilar, donde está el tronco basilar, rodetes pontinos formados por las fibras pontocerebelosas y piramidales y la emergencia del quinto par. Esto es cara anterior. Cara posterior. Cara posterior. En la cara posterior, ¿qué vamos a encontrar? Aquí. Esto es un preparador, es una pieza biológica, ¿ya? Esto van a ver ustedes en el anfiteatro, los que pasen práctica conmigo, los que pasen con el doctor Achá, con el doctor Willy, con el doctor Gutiérrez, o con doctor X, ¿no? Con el doctor Romney Melgares también. Esto es el puente, esto es el surco basilar donde viene el tronco basilar. 2, estos son los rodetes pontinos. Y 3, aquí está la emergencia del trigémino. Esto es el trigémino, este grueso. Esto es el trigémino. 3, la emergencia del... Esto no, por si acaso. Esto es el trigémino, este grueso.
Ahí está la cara anterior que se extiende desde el surco bulbopontino hasta el surco ponto mesencefálico o ponto peduncular. Cara anterior del puente o protuberancia. Nos vamos a la cara, pues, esto también es imagen de la cara anterior, miren, la cara anterior. El surco basilar está aquí, ¿por qué? Porque aquí está el tronco basilar. Este es el tronco basilar, aquí está, miren. La arteria vertebral se va a fusionar con la otra arteria aquí y forman el tronco basilar que descansa. Aquí está el surco bulbopontino, aquí está el surco ponto mesencefálico, aquí está la cara posterior. Les he dicho, donde vean esta formación, ¿qué es? ¿Qué es, jóvenes? El cuarto ventrículo. El Cuarto cuarto ventrículo. ventrículo, muy bien. Su cara posterior, entonces, el cuarto ventrículo. Y nosotros ya lo hemos avanzado, ahorita les voy a mostrar. Ahí está, cara posterior o ventricular también se llama. Cara posterior o ventricular, y yo tengo en esta cara el cuarto ventrículo. Ahora, nosotros hemos estudiado cuarto ventrículo. Esta imagen es del piso o del techo. Quiero que me digan solo eso. ¿Es piso o techo? ¿Qué es? Piso, doctora. Piso, muy bien, piso. Triángulo vulvar, triángulo pontino. Triángulo vulvar, estrías medulares o acústicas, surco longitudinal medio, ala blanca interna, ala blanca externa, ala gris, área postrema, óvexo cerrojo. Surco medio posterior, surco intermedio, haz de gol, haz cuneiforme, surco posterolateral, pedúnculos cerebelosos inferiores. Arriba, triángulo pontino. Colículo facial, surco medio o surco longitudinal medio. Locus coeruleus, fosita superior emergencia o núcleo del quinto par. Listo, y surco medio posterior. Tengo aquí la cara posterior o cara ventricular del puente. En el puente está solamente el triángulo pontino, en el bulbo, cara posterior, triángulo vulvar. ¿No ve? Ahora esto es el piso. En el techo ya saben, ¿no ve? Aquí abajo estaba la membrana, velo medular inferior, las téneas, estaban los agujeros de Luschka, el de Magendie, los plexos coroideos, estaba aquí arriba el velo medular superior, el frenillo del velo medular superior, la emergencia del cuarto par, los pedúnculos cerebelosos superiores, los cuatro ángulos, arriba el acueducto mesencefálico de Silvio, abajo el conducto central o del epéndimo, a los lados los tubérculos acústicos. Listo. Ya hemos repasado cuarto ventrículo. Ahora nos vamos a la configuración interna. Esta parte me interesa. Les voy a hacer una introducción primero. Ay, perdón, para que me puedan entender. Ay, ¿qué ha pasado? Ya, ahora sí. Les voy a hacer una breve introducción para que me puedan comprender. ¿Ya? Hemos dicho que el puente se llama así porque tiene fibras transversales, puntos cerebelosas, longitudinales o piramidales, así, que le dan ese aspecto de puente. Para poder describir al puente en su configuración interna, le vamos a dividir en dos porciones. Esta que es anterior, hasta aquí, hasta la línea punteada, tengo mal pulso, jóvenes. Y tengo una porción posterior, así, posterior. Entonces, para hablar de la configuración interna, yo voy a explicar una porción anterior o basilar, aquí está escrito, y una porción posterior o tegmental. Entonces voy a hablar. En la porción basilar tengo las fibras pontocerebelosas, las fibras piramidales y los núcleos propios del puente. En el tegmento vamos a encontrar núcleos de los pares craneales. ¿Cuáles? El trigémino, el facial, el abducens, vestíbulo coclear. Voy a encontrar formaciones blancas. ¿Cuáles? Los haces que ya hemos nombrado. Entonces, eso quiero que me entiendan. Voy a explicar porción basilar y porción tegmental en cada corte. ¿Cuántos cortes tiene el puente? 3. 3 cortes tiene el puente.
Ahora les voy a mostrar dónde son esos 3 cortes. ¿Ya? Les voy a mostrar dónde son los 3 cortes. Este es el primer corte, pero yo les quiero mostrar un ratito dónde es. Aquí. Aquí. Voy a borrar esto y voy a escribir ahora sí. Primer corte. Voy a empezar por el primer corte. ¿Qué se llamaba este surco? ¿Quién se acuerda? ¿Separa bulbo de puente? Bulbo pontino. Muy bien, el surco bulbo pontino. El libro no dice exactamente surco bulbo pontino. ¿Saben qué dice? En la unión del bulbo con el puente, dice. Pero sé que la unión del bulbo y puente es el surco bulbo pontino. Entonces yo le digo, primer corte a nivel del surco bulbo pontino, pero si en el examen dijera, el primer corte es a nivel de folículo facial, trigémino, unión del bulbo con el puente, ustedes le ponen unión del bulbo con el puente. Ahora, si dice surco bulbo pontino, le pondrán surco bulbo pontino, ¿no es cierto? Eso quiero que me entiendan. En el libro está como unión del bulbo con el puente, pero sabemos que la unión del bulbo con el puente se llama surco bulbo pontino. Eso quiero decirles. Listo. Primer corte. ¿Qué tengo yo? Hay un ratito. Aquí. ¿Qué se llamaban estas formaciones? Esto. ¿Dónde están los núcleos? ¿Esto qué se llama? Ala blanca externa. Ala blanca externa. Para explicarles el primer corte les estoy haciendo recuerdo. Nosotros hemos visto aquí en las alas núcleos de los pares craneales. Aquí, en el ala blanca interna, el núcleo del hipogloso. En el ala gris, glosofaringeo vago. En el ala blanca externa, vestíbulo coclear. ¿Qué par craneal es? 8. El primer corte aquí a nivel del surco bulbo pontino, porque es bulbo, es puente, este surco bulbo pontino, es justo a nivel de la ala y del tubérculo acústico. Entonces, ¿qué par voy a detallar? El vestíbulo coclear. Voy a hablarles del octavo par. ¿Qué función tenía el vestíbulo coclear? ¿Se acuerdan? Una clase entera les he hablado. Van a ver a sus abuelitos, les van a hacer cerrar los ojos, les van a decir que caminen y van a ver cómo se van a dirigir si tienen hipoacusia, se van a dirigir al lado afectado, se van a inclinar. ¿Qué función tenía el nervio vestíbulo coclear, jóvenes? ¿El equilibrio, doctora, Muy o la bien. El audición, si no me equivoco? equilibrio y la Audición. 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 Muy bien. Entonces, este par craneal se encarga del equilibrio de las personas y de la audición. Y sabemos que equilibrio del equilibrio está a cargo del cerebelo también, porque el cerebelo está aquí. Entonces, miren, su conexión del nervio vestíbulo coclear con el cerebelo. ¿No? Les he dicho eso también. Ahora, en el primer corte yo les voy a hablar del nervio vestíbulo coclear. Por eso quiero que me entiendan esa parte. Aquí, este es el primer corte. Yo voy a ver esta imagen en el primer corte. Cuando haga un corte transversal a nivel del surco bulbopontino, voy a encontrar esto. ¿Qué es? ¿Qué voy a encontrar? Ahora sí, le voy a dividir en 2 mitades, hemos dicho. Una anterior que se llamaba basilar y una posterior que se llamaba tegmental. Entonces, esto es la porción tegmental o le dicen tegmento también, cualquiera. Le pueden decir tegmento, le pueden decir porción tegmental y esta es la basilar. Fácil. De la basilar primero. ¿Qué hemos encontrado aquí? Fibras, voy a hacer con negro ya para que se vea. Fibras transversales que venían del cerebelo, ¿cómo se llamaban? Pontocerebelosas. De las pirámides vulvares longitudinales, ¿qué se llamaban las fibras? Piramidales. Y estos rojitos que ustedes están viendo son los núcleos propios del puente. ¿Qué quiere decir entonces? Que en la porción basilar del primer corte voy a encontrar fibras pontocerebelosas, voy a encontrar fibras piramidales que suben del bulbo, de las pirámides vulvares, y estas pontocerebelosas del puente al cerebelo, y núcleos propios del puente. Ahora, esto era lo más fácil. Ahora voy a describir el tegmento o porción tegmental. Aquí quiero que me atiendan
Muy bien. Voy a hacer hoy día solo el primer corte. Ya, el miércoles segundo, tercer corte, que es cortito. Y voy a hacer mesencéfalo. Tienen que entrar estudiando mesencéfalo. Les voy a mandar la presentación por PowerPoint. Tienen que entrar estudiando porque voy a avanzar rápido. Su examen va a ser hasta mesencéfalo y es el lunes. El lunes, el fin de semana, solo repasarán neuro. El resto ya habrán estudiado, ¿no ve? Ya habrán estudiado mandíbula, cigomático, habrán estudiado vértebras, ya habrán estudiado músculos, ya habrán estudiado arterias, venas. Lo último que van a repasar este sábado y domingo va a ser neuro porque no les va a alcanzar para más el tiempo. Más temas no van a aprender. ¿Han visto neuro? Es medio complicado. Es medio complicado los cortecitos, pero es la parte más importante porque ya saben ustedes que sin nuestro sistema nervioso central no somos, sin nuestro sistema nervioso central periférico no somos nada. ¿Por qué? Porque somos seres especiales, somos seres pensantes, sentimentales, somos seres que podemos caminar de dos pies, no somos cuadrúpedos, no tenemos que apoyar las cuatro extremidades para caminar como los animales, somos seres especiales, gracias a nuestro sistema nervioso. Entonces esta parte tienen que dominar. Y va a haber una clase que les voy a hablar solo de la corteza, de todas las áreas que comandan nuestro cuerpo, porque quiero que sepan. Voy a dar una clase terminando el segundo parcial, o tal vez al final les voy a dar una clase de corteza, porque quiero que conozcan todas las áreas, quién comanda los ojos, quién comanda los movimientos, el gusto, la olfacción, la visión, todo nuestro cuerpo. Quiero el tronco, las extremidades inferiores. Quiero que aprendan cómo la corteza comanda el cuerpo. Eso les voy a dar una clase extra porque no está dentro del programa, pero yo les voy a dar esa clase extra al final. ¿Ya? Listo. Este es el primer corte. Surco bulbopontino, ya hemos visto porción basilar. Tegmental. Ahora, yo voy a encontrar aquí a este par craneal, aquí está, al vestíbulo coclear. Sabemos que este par craneal tiene dos raíces. Sí, te lo voy a escribir. Dos raíces. Un nervio le voy a poner, un nervio vestibular y un nervio coclear. Dos nervios tiene. Ahorita nos ha dicho Dylan, ¿de qué se encarga el nervio vestibular? ¿Del equilibrio? Sí, ¿quién? El vestibular se encarga del equilibrio. Este nervio vestibular se encarga del equilibrio. El coclear, entonces, ¿de qué se va a encargar? De la audición. Sin estos dos nervios no puedo oír y no puedo mantener el equilibrio, no puedo estar en decúbito o en bipedestación, ¿no ves? Saben qué es bipedestación, parado de dos pies, ¿no? Me voy a inclinar al lado derecho, al lado izquierdo y cuando vaya caminando también voy a ir tambaleando hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo. Eso pasa con las personas ancianas, ¿no es cierto? Con sus abuelitos, aunque no todos, ¿no? Hay personas ancianas o adultos mayores que caminan bien, todavía tienen un equilibrio bueno, ¿no? Conservado. Listo. Ahora, ya saben entonces, el nervio vestíbulo coclear tiene nervio vestibular que se encarga del equilibrio, nervio coclear que se encarga de la audición. Ahora, este nervio coclear tiene dos núcleos. Dos núcleos tiene el nervio coclear. ¿Cuáles son? Este coclear dorsal o posterior y este otro, que está aquí su nombre, coclear ventral. Ahí está, que se encarga de la audición también. El nervio coclear que se encarga de la audición tiene dos núcleos, coclear dorsal y coclear ventral. Voy a escribir aquí, por favor. ¿Cuáles son esos núcleos? Estos dos. Aquí está el coclear dorsal y el coclear ventral. El coclear dorsal, el coclear ventral. Listo. ¿Qué pasa con estos núcleos ahora? Entonces, en el primer corte estoy viendo los núcleos cocleares del nervio coclear. ¿Qué pasa con estos núcleos? Emiten axones. Miren, aquí está la neurona, su axón. La neurona, su axón. De este lado, neurona, su axón, neurona, su axón. Este axón, el conjunto de fibras, porque estos axones forman fibras, este conjunto de fibras se va a llamar estrías medulares o acústicas, son estas.
Ay, me pasé. Estas amarillitas son las estrías medulares o acústicas que están naciendo del tubérculo acústico. Aquí está. Entonces, estas nacen del núcleo coclear dorsal. Ahora voy a ir otra vez a la imagen. Aquí está. Entonces, del núcleo coclear dorsal nacen fibras que van a la línea media formando las estrías medulares o acústicas. ¿Qué pasa con estas estrías? Se entrecruzan. Se entrecruzan. Y hacen sinapsis con la formación reticular. Les he dicho, donde vean zona punteada es formación reticular. Ahí está. Están haciendo sinapsis con la formación reticular. Entonces, el núcleo coclear dorsal emite fibras que se llaman estrías medulares o acústicas, se entrecruzan y hacen sinapsis, hacen conexión con la formación reticular. Listo. 1. 2. ¿Se fijan que del núcleo coclear dorsal también están naciendo fibras que ascienden? Ascienden. Fibras que ascienden. Hasta ahí. Unas van a la línea media formando las estrías medulares o acústicas y otras ascienden. Otras ascienden. Hasta ahí, porque luego van a formar esto con otras fibras. Hasta ahí les voy a explicar núcleo coclear dorsal. Núcleo coclear ventral. Ahora, ¿qué pasa con el núcleo coclear ventral? También emite fibras, unas a la línea media, vamos a hacer de otro color, unas a la línea media y otras que ascienden. Las que ascienden junto con las fibras del núcleo coclear dorsal forman el lemnisco lateral. Entonces, miren de dónde nace el lemnisco lateral. De las fibras que ascienden del núcleo coclear dorsal y núcleo coclear ventral. ¿Qué función tiene el lemnisco lateral? Sensibilidad profunda inconsciente, porque el medial, ¿se acuerdan que era sensibilidad profunda consciente táctil? Ese era el lemnisco medial que nacía de las fibras arqueadas internas en el bulbo. Pero aquí el núcleo coclear dorsal emite fibras que ascienden, el núcleo coclear ventral emite fibras que ascienden, formando el lemnisco lateral, que se encarga de la sensibilidad profunda inconsciente. Las que van a la línea media forman las estrías medulares o acústicas, hacen sinapsis con la formación reticular. Ahora, ¿qué pasa con las fibras del núcleo coclear ventral que van a la línea media? ¿Con quién hacen sinapsis? Están haciendo sinapsis con este núcleo que se llama núcleo de la oliva pontina. Esa oliva verde que hemos visto que medía 15 por 5 milímetros, que tenía forma de herradura, ¿se acuerdan? Esta oliva. También hay en el puente, entonces no se puede llamar oliva vulvar, ¿no ven? Porque esta oliva se llamaba oliva vulvar. Aquí en el puente también hay oliva, pero se va a llamar núcleo olivar o núcleo de la oliva pontina. Así se llama, núcleo de la oliva pontina o núcleo olivar superior o pontino, también se llama, está escrito aquí. Pero nosotros le llamamos núcleo de la oliva pontina. Luego, ¿con quién más va a hacer sinapsis? Con esto, que se llama núcleo del cuerpo trapezoide. Aquí está escrito, núcleo del cuerpo trapezoide. Y cuando los tres hacen sinapsis, miren, perdón, el núcleo de la oliva pontina, el núcleo coclear ventral, con el núcleo de la oliva pontina y el núcleo del cuerpo trapezoide, los tres hacen sinapsis, forman esto, que es el cuerpo trapezoide. Entonces, si se les pregunta, ¿el cuerpo trapezoide nace de? Ustedes dirán, de la conexión del núcleo coclear ventral con el núcleo de la oliva pontina y el núcleo del cuerpo trapezoide. Estos tres hacen sinapsis y forman el cuerpo trapezoide. Listo. Sigo con el primer corte, por si acaso. Sigo con el primer corte. Voy a borrar los garabatos. Vamos a borrar. No quería borrar esto. Ya, no importa. Voy a cambiar de imagen. Sigo con el primer corte. Ahí está. Núcleo de la oliva pontina
formando el cuerpo trapezoide y la función. Ahora, ¿cuál es la función del cuerpo trapezoide? Si estamos hablando del núcleo coclear dorsal y ventral, ¿el núcleo coclear de qué se encargaba, hemos dicho? De la audición. De la audición. Entonces está escrito aquí. La principal función es la audición de estos dos núcleos, del coclear dorsal y el coclear ventral. Aquí, los dos, es la audición. Ahora, no solo voy a encontrar los núcleos cocleares. ¿Y qué pasa con el nervio vestibular? ¿Dónde están sus núcleos? Porque ahorita yo solo he descrito los núcleos del nervio coclear. Pero ¿y dónde están los núcleos del nervio vestibular? De este. Son 4. Son 4. ¿Cuáles son? Aquí está. Aquí. ¿Se acuerdan? Esto es triángulo vulvar, triángulo pontino. Aquí está el ala blanca interna, el ala gris. Este es el ala blanca externa. Les he dicho, en el ala blanca externa están los núcleos del nervio vestíbulo coclear. Entonces, aquí está el núcleo coclear dorsal, coclear ventral, y tienen que estar los 4 vestibulares. Estos son los 4 núcleos vestibulares. Este tiene 4 núcleos. Chicos, 4. Ah, no debía ser así, debía ser uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí. 4. ¿Por qué? Porque es uno superior, uno inferior, uno medial y uno lateral, que están aquí en el ala blanca externa. Este es el ala blanca externa. Están los 4 núcleos. ¿Cómo se llaman? Núcleo vestibular superior o de Becherep. Núcleo vestibular inferior de Gillis. Núcleo vestibular medial de Deiters. Ah, este decido. Está bien. Gillis, Deiters. Deiters es el lateral. Este es el de Deiters y el medial es de Schwalbe. Entonces, repito. El nervio coclear tiene 2 núcleos nomás. Coclear dorsal, coclear ventral. Ya hemos explicado cómo hacen, cómo forman el lemnisco lateral y cómo forman el cuerpo trapezoide. Su función, la audición. Ahora, ¿qué pasa con los núcleos vestibulares? Habían sido 4. ¿Dónde están? En el ala blanca externa, aquí en el cuarto ventrículo. ¿Cuántos son? 4. Vestibular superior o de Becherep. Vestibular inferior de Gillis. Está escrito aquí. Vestibular medial de Schwalbe y vestibular lateral de Deiters. ¿De qué se encargan ahora estos núcleos vestibulares? Ahora ustedes díganme, ¿de qué se encargan los vestibulares? Oh, ¿El equilibrio? el equilibrio, muy bien. Sigo con el primer corte, con esto voy a terminar, ¿ya? ¿Listo? He visto los núcleos cocleares, coclear dorsal, coclear ventral, los núcleos vestibulares, aquí, el vestíbulo superior, inferior, lateral, medial. Pero me faltan núcleos, no solo voy a encontrar estos núcleos, me faltan núcleos. ¿Cuáles? Me falta el núcleo sensitivo del quinto par. Este va a seguir hasta aquí, hasta el puente. En el mesencéfalo ya no hay, pero hasta aquí, hasta el puente, va a seguir el núcleo sensitivo del quinto par. Va a seguir. ¿Qué más voy a encontrar? 2 núcleos vegetativos del facial, del glosofaringio y del vago. ¿Cómo se llaman estos núcleos? Lacrimomuconasal y salivatorio superior. Ah, voy a encontrar 2 núcleos vegetativos. ¿Qué quiere decir vegetativo? Que va a músculo liso involuntario, glándulas, vísceras. ¿Cómo se llaman? Lacrimomuconasal y salivatorio superior. El lacrimomuconasal, ¿qué quiere decir lacrimomuconasal? Que va a ir a la glándula lagrimal, muco, a la mucosa nasal, senos frontonasales, y a la mucosa nasal, por eso se llama lacrimomuconasal. Este va a ir a recoger la sensibilidad de la glándula lagrimal, de la mucosa de las fosas nasales, de los senos paranasales, ¿ya? Cuando les duela a ustedes por una sinusitis, el seno frontonasal, este núcleo está recogiendo esa sensibilidad que está aquí en el puente que se llama lacrimomuconasal. El salivatorio superior, su nombre, salivatorio, glándulas salivales involuntarias,
Entonces tengo la glándula sublingual submandibular. Entonces este núcleo salivatorio superior va a ir a recoger la sensibilidad de esas glándulas que se llaman glándulas salivales, glándula sublingual y submandibular. En este corte, primer corte, hay todo esto. Estos núcleos coclear, dorsal, coclear, ventral, los 4 vestibulares, el cuerpo trapezoide, las estrías medulares acústicas, el núcleo de la oliva pontina, el núcleo del cuerpo trapezoide, el núcleo sensitivo del quinto par, el núcleo lacrimomuconasal, el núcleo salivatorio superior, en el tegmento, el lemnisco lateral, en el tegmento, y en la porción basilar, fibras transversales pontocerebelosas, fibras longitudinales piramidales y núcleos propios del puente. Listo, esto es primer corte. ¿Qué hora es? Ya me había pasado, jóvenes de la hora. Ya. Aquí vamos a quedar, me falta segundo y tercer corte. El segundo ya es más sencillo, el tercero es mucho más sencillo. Voy a terminar el viernes y voy a hacer mesencéfalo. Quiero que entren leyendo la clase. Les voy a pasar por el PowerPoint para que puedan leer mesencéfalo. Tengo la presentación del mesencéfalo también. Entonces no va a haber ningún problema con ustedes y vamos a avanzar mesencéfalo. Hasta ahí va a ser su examen teórico el lunes, hasta mesencéfalo. ¿Listo? Entonces nos vemos conmigo. Les voy a pasar por el PowerPoint, por el WhatsApp. Les voy a pasar los temas ya para que puedan repasar. Que tengan un bonito día y nos vemos el día viernes conmigo a las 8:15. ¿Ya? Hasta luego. Que les vaya bien. Hasta luego, doctora. 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 Chao, chao, chao.